Hola Thais, hola Diego, Mayra, Buenos Ayelén, Buenos ¿qué días. tal? Flor, días, profesor. Valeria, Daira, Buenos días. Pato, ¿qué tal? ¿Qué tal? Chicos, ¿qué tal? Bueno, si pudieran chicos, porfa, activar su cámara, sí, para poder, trabajar. Bien, el día de hoy un poquito, a la distancia, vamos a trabajar un poco a la distancia, ¿no? Por un poco las circunstancias que está pasando las calles, ¿sí? Esperemos que solo sea hasta pasado mañana, o sea, perdón, hasta mañana, que es martes, el miércoles ya puedan tomar sus clases con normalidad, ¿sí? Como ya saben, por motivo de todas estas circunstancias, el día de hoy no vamos a tomar examen, ¿no? La idea es tomar el examen presencial. Ayelen sonríe, dice, bien, dice, no hay problema, no hay problema, ¿sí? Pero igual, como habíamos quedado hasta el tema que habíamos avanzado la semana pasada, el examen ya está preparado, ¿sí? El examen ya está mandado, ¿sí? Ya está recepcionado. Así que solamente queda que repases hasta el tema anterior, ¿sí? Así que ya ustedes ya están avisados, se supone que hayan repasado. El día miércoles creo que ustedes vuelven a clase otra vez presencial y ahí van a tener examen, ¿sí? Así que no se confíen, nada más en ese aspecto, ¿sí? No vayas a creer que porque hoy no hay examen, mañana no hay examen, quizás porque tienes virtual, el miércoles no tienes. Creo que sí tienes, solo te estoy avisando, ¿sí? Bien, esperando que los demás, como Daira, como Valeria, como Mayra y como Diego, puedan prender su cámara, por favor. Asimismo, son 9 alumnos todavía, ¿no? Somos 11 o 12 en el salón, Ayelen. Somos 11 o 12, no me acuerdo. No tengo 12 la sesiones en el salón. 12, ¿no? 12 con la nueva alumna, ¿verdad? Claro, claro. Bien, bien. Vamos a trabajar el día de hoy, el tema número 5, ¿ya? Que corresponde a qué es filosofía, ¿sí? A ver, déjame. En cuanto al libro, en el libro es la página, a ver, acá lo tengo. Sí, tenga su cuaderno en la mano, su libro en la mano, eso ya ustedes ya lo saben, ¿sí? A ver, ¿qué página es? Cargando. Ya, la página en tu libro es la número 366, ¿sí? Ahí está, para que te puedas guiar un poquito, ¿sí? Listo. Bien, hoy día vamos a trabajar un tema, ¿sí? Para poder estar un poco a la par, porque esto tenemos que hacer la siguiente semana, pero vamos a alternar un poquito nada más, ¿sí? Igual también la semana pasada, la semana siguiente vamos a dar a la práctica y a la par vamos a avanzar y vamos a dar el repaso y el examen, ¿sí? Dime que Yara, creo que recién te has conectado. Profesor, ¿este tema también va a venir a examen? No, este ya no ya, este no. Esto corresponde al tema 5, ¿sí? Como les dije, el examen ya está preparado y solamente va a venir a lo que hemos hecho hasta anteriormente, ¿sí? Este tema en adelante obviamente corresponde para el examen del otro mes, ¿sí? ¿Todo correcto? Sí, por eso vamos a avanzar el tema 5, ¿ok? Como un sustitutorio nada más del tema que nos toca la siguiente semana, ¿sí? A ver, vamos a trabajar, como bien dice el libro, trabajar más o menos qué cosa es filosofía. Nosotros ya en la semana primera, la primera vez que nos vimos, dijimos que la filosofía surgió ¿dónde? ¿Dónde surgió la filosofía? ¿Te acuerdas? Surgió en, Decía, en Grecia, ¿verdad? Hacia el siglo
Seis. 6 o sexto antes de Cristo, ¿cierto? Y también habíamos mencionado que el primer filósofo o el que hizo ese paso del mito al logos, ¿quién era? Tales de Mileto. Tales de Mileto, ¿cierto? Ahora, pero no teníamos claro qué era filosofía, ¿no? Porque las primeras semanas trabajamos un poco actitudes filosóficas. La semana pasada o la semana antepasada correspondía a abordar el tema de el origen de la filosofía. Ahí trabajamos la perspectiva de la capacidad racional, del mito al logos, ¿se acuerdan? Y también del asombro, como dice Platón o Aristóteles, ¿cierto? Habíamos visto 3 teorías o 3 respuestas sobre cómo se originó, cómo empezó la filosofía, ¿cierto? ¿Sí? Del mito al logos, de la capacidad racional y del asombro, ¿sí? Importante porque eso va a venir en el examen, ¿ah? Así que te estoy diciendo más que nada, ¿sí? Ahora, ¿qué es filosofía, pero? Yo le dije la primera semana que no es muy sencillo. La primera idea que hay que tener es esto. Como dice un filósofo peruano, Salazar Bondi, ni siquiera los filósofos saben qué es filosofía. Hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Cuando uno pregunta qué es filosofía, ¿qué es lo que busca? El concepto de la palabra filosofía, ¿sí? Y llegar a saber o entender cuál es el concepto de esta palabrita no es tan fácil de saberlo. Tú, por ejemplo, puedes ahorita agarrar tu diccionario, buscas la palabra filosofía y te va a salir un concepto. Vas a Google, pones la palabra filosofía y también te va a salir otro concepto, ¿sí? Algunos definen la filosofía como una ciencia, otros como una actividad reflexiva que problematiza sobre la vida, el hombre, etcétera, pero no hay un concepto claro y único. Hay muchas formas de entender la filosofía. Lo más recomendable y más accesible sería decir que ni siquiera los filósofos sabemos qué es. O sea, yo quiero saber qué es la filosofía. Así como tu profesor de química, Pacheco, profesor Pacheco, te diría, la química es una ciencia que estudia la materia, ¿cierto? Tu profesor de geometría, ¿no? Te dirá tal cosa. Tu profesor de biología te dirá, la biología es una ciencia natural que estudia los seres vivos, ¿cierto? Pero en cambio, cuando uno se pregunta qué es filosofía, no hay una definición clara. Hay muchas formas de entenderlo, ¿sí? Entonces hay que entender esto. Cuando me preguntan cuál es el concepto de la palabra filosofía, no hay. No existe un único concepto. Pero si quiero entender qué es filosofía, tengo que recurrir para eso a la etimología. ¿Qué estudia la etimología, se acuerdan? La etimología que estudia. ¿Qué estudia la El origen etimología? de las palabras. El significado original o el origen de las palabras, ¿cierto? Y filosofía se escribe más o menos así en griego. ¿Sí? Filosofía se escribe así en griego. En latín, mira, en latín se escribe así. Se traduce así en latín. Filosofía. ¿Sí? ¿Ok? Normalmente cuando tu profesor de biología o de historia o de psicología usa supuestamente vocablos griegos, en realidad está utilizando vocablos latinos, porque la escritura griega es así, ¿sí? Es distinta a la escritura que nosotros conocemos, ¿ok? Pero se traduce así en latín. Y obviamente, filosofía proviene de 2 palabras o vocablos griegos, ¿sí? Philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, si conjugo estas 2 palabras, ¿qué significa filosofía? Si conjugo la palabra Amor filos, a la sabiduría. amor a la sabiduría, ¿cierto? Esto ya más o menos lo hemos dicho la primera semana, creo. Es el amor, es la tendencia al saber, al conocimiento, ¿sí? Ahora, cuando decimos esta frase, ¿qué queremos decir? Primero que nada, que cuando hablamos de la palabra amor, tenemos que entender muchas cosas. Primero, yo siempre digo esto, ¿no? El amor, primero que nada, en cualquier forma o aspecto, ¿sí? Es deseo. ¿El deseo de qué surge? De una carencia, ¿cierto? Por ejemplo, tú deseas comer, ¿por qué? Porque no has comido. Deseas dormir porque aún tienes sueño.
¿Me dejo entender? El deseo surge de algo que te falta, de una carencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos la idea? ¿Ok? La pregunta es, ¿los seres humanos qué es lo que no tienen? Aparte de dinero. Conocimiento. ¿Cierto? Todo ser humano, toda persona, sea la profesión que tenga o la actividad que haga, siempre desea aprender o conocer algo nuevo, ¿o no? Sea cualquier tipo de conocimiento, no solamente lo que se brinda en el colegio, también lo que en la calle, por ejemplo, cómo saber tomar mi carro, cuánto debo pagar de pasaje, ¿sí? Cómo andar por las calles de Lima, ¿sí? Todo eso es conocimiento básico. De una u otra manera, todo ello, todos necesitamos aprender, todos queremos saber aprender porque es parte del ser humano, ¿sí? Pero en específico, hay un grupo de personas que se les ha llamado filósofos, que también desean aprender o conocer algo, pero ese conocimiento que ellos buscan es de otra manera. Una consulta, ¿se podrá llegar a saber todo? Le hemos dicho, ¿no? Una cosa, bueno, una cosa, vamos a decirlo así, es ser sabio y otra cosa es ser ¿qué cosa? Filósofo. A ver, yo te pregunto, ¿a quién llamarías sabio? ¿A quién llamarían sabio ustedes? A ¿Mm? mis padres, profesor. Ya. ¿Qué más? Sabios. ¿Quiénes son sabios? Sabio es el que lo sabe, el que sabe o el que lo sabe todo, ¿cierto? ¿No? El que sabe todo. El sabio es el que lo sabe todo. No eres sabio si no sabes todo. Si sabes algo, no eres sabio. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿nosotros podremos llegar a ser sabios? ¿Podremos llegar a saberlo todo? Sí, profesor. ¿Mm? ¿Podremos llegar a saberlo todo? Pregunta, ¿podremos algún día llegar a saberlo todo? Creo que no, profesor. No, pues imposible. Es imposible poder llegar a saberlo todo, ¿no? Y más aún que el conocimiento está en constante producción, constante cambio, ¿sí? En el ámbito de las ciencias, en el ámbito de la religión, en el ámbito de la filosofía, en cualquier otra actividad, el conocimiento está en constante cambio, constante producción. Por eso es imposible llegar a saberlo todo, ¿sí? Por eso dicen los filósofos, por eso dicen, ¿no? Uno solamente puede llegar a ser filósofo, amante de la sabiduría, puede llegar a aspirar al conocimiento, pero nunca podrá saberlo todo, ¿sí? Porque el conocimiento es infinito o ili, ili, Ilimitado. ilimitado, ¿no? ¿Y nosotros cómo somos? Finitos, limitados. Por eso es que no podemos llegar a saberlo todo, ¿sí? Tú, por ejemplo, vas a aprender un poco de matemáticas, un poco de letras, un poco de ciencias, pero eso es lo básico, lo simple, lo introductorio, nada más, ¿sí? Eso no es todo. Si quieres conocer más, vas a tener que buscar libros, información, documentales, videos, etcétera. Pero hay muchos libros, ¿sí? Sobre la historia de Grecia, por ejemplo, hay miles y miles de libros, miles y miles de autores. Nos va a faltar tiempo más bien para poder llegar a conocer o leer todos los libros, ¿cierto? Como también hay documentales, películas que se basan en esto, en esta historia de Grecia. Mire, solo te digo de Grecia. Hablemos, por ejemplo, de la historia del Perú, de la historia de China, de la historia universal, de la historia del mundo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Pero todos, en cierto modo, queremos aprender. ¿Sí? Todos. Y en especial los filósofos. Porque en ellos, su búsqueda del conocimiento pregunta, ¿es interesado o desinteresado? ¿Qué opinas? ¿Cuándo se dice, cuándo se puede decir que tu búsqueda o tú aprendes
de manera interesada. Cuando el conocimiento que adquieres lo usas o te sirve para algo. ¿Sí? En ese sentido decimos que algo que tú eres interesado, por ejemplo, para ti es importante saber estar aquí estudiando, preparándote, porque con esto tú vas a poder formarte como alumno, como persona también, y que también esta preparación de colegio también te va a servir para una especie de preparación preuniversitaria para que tú en algún momento estés en la universidad, ¿no? O sea, no estamos aquí por gusto, ¿o sí? Estamos aquí más que por obligación, por una necesidad, ¿no? De formarnos en valores, darnos conocimiento básico, para en algún momento, pues, ser profesionales, ¿no? Por eso es que tú estás aquí, ¿cierto? ¿Sí? En ese sentido, decimos que tu conocimiento o tu búsqueda de aprender es interesado. Pero la pregunta es, ¿por qué la filosofía es un saber desinteresado? Porque aquel que se dedica a la filosofía no busca, pues, obtener algo a cambio, como por ejemplo dinero, fama, reconocimiento. No se busca eso personalmente, ¿sí? Se busca el conocimiento por el conocimiento mismo. Aprender porque nos nace o porque nos gusta aprender, ¿sí? Por lo tanto, nadie te obliga a que hagas filosofía, ¿sí? Sí, Mayra, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Se copia, se copia. Por algo estamos haciendo clase. Sí, si no estaríamos haciendo hora. ¿Quieren que hagamos hora? No, pues jamás, no, jamás. Contamos nuestras vidas. No, estamos haciendo clase, pues Mayra, pregunta. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando decimos que entonces nadie nos obliga es porque nace de un compromiso personal. ¿Sí? El compromiso justamente no significa obligación. Cuando uno se compromete a algo, pregunta, ¿estás obligado a hacerlo? No, te nace, tú quieres hacerlo, por eso estás ahí, ¿cierto? ¿Sus padres están casados de alguno de ustedes? ¿De quién están casados sus padres? Los míos, profesor. Los tuyos, por ejemplo. ¿De quiénes más? Los míos. ¿Quién dijo? Flor. Ah, pregúntale ya en la tarde, ¿no? ¿Qué es el compromiso como pareja? ¿No? A ver, ponte en actitud filosófica, bueno. ¿Qué te explica? A ver, ¿qué es el compromiso como pareja? ¿Es obligación o es algo que te nace? Dile? Y quizás más tarde se separan, no, mentira. No, pero es importante entender eso, ¿no? Que el compromiso no es una obligación. Ahora, puede ser una obligación, pero es una obligación interna, propia. O sea, no es externa. O sea, nadie te dice, ni sus padres, ni sus suegros, ni el juez te obliga a casarte, ni el cura te obliga a casarte, ¿no? Tú estás eligiendo, tú estás aquí por voluntad propia, ¿sí? De ahí que aquellos que se dedican a la filosofía buscan conocer o aprender todo lo posible, todo lo que pueden adquirir, pero de manera desinteresada porque buscan la verdad simplemente. Buscan aprender sin ninguna otra obligación. ¿Sí? ¿Quieres que pongamos aquí las ideas claves? ¿Sí? ¿Lo pongo? Ya. Buscan el conocimiento por el conocimiento mismo. O sea, en paréntesis vamos a poner, no es interesado. Por ejemplo, cuando tú eres alguien que lee constantemente sin que tus padres te digan, lee este libro, sin que el profesor te diga, lee esto, tú por tu propia curiosidad o por tu hábito que ya te formaron tus padres, te gusta leer. Por ejemplo, si tú tienes de manera, ya como un gusto, por así decirlo, ver documentales, películas que hablen sobre historia, o te gusta ir, por ejemplo, no sé, a los museos, ¿sí? O te gusta viajar, por ejemplo, no sé, a Machu Picchu, Caral, Nazca, pero para conocer los sitios arqueológicos, ¿no? ¿Me dejo entender? O cuando a ti te gusta, por ejemplo, las matemáticas, eres alguien adicto a las matemáticas, que entiendes fácil las matemáticas y te gusta resolver problemas más complejos. O te gusta la ciencia, por ejemplo, ¿no? Te gusta cómo funciona, no sé,
cómo cambia el agua, sus procesos químicos, cómo funciona la vida, o cómo es, cuáles son las partes de una planta, de un animal. ¿Te gusta estudiar, aprender eso? Bueno, quizás en ti hay una cualidad, hay un llamado al conocimiento, ¿sí? En vez de tú estar jugando todo el día con tu celular, haciendo TikTok o viendo TikTok, en vez de estar todo el día viendo novelas y así, o doramas, quizá ustedes ven eso, ¿no? Enfocas tu tiempo en actividades que, si te das cuenta, nutren tu alma, nutren tu espíritu, tu pensamiento, pero no te dan más allá de eso, ¿no? O sea, por lo menos no te van a dar más que eso, ¿sí? Buscan el conocimiento por el conocimiento mismo, no es interesado, ¿sí? Es una búsqueda, también podemos decirlo, de la verdad, ¿ok? Hasta aquí, ¿todo correcto? ¿Todo bien? Hablando de libros, a ver, ¿cuál es el último libro o cuento que han leído ustedes? Que se acuerden. Porque estoy seguro que le hacen leer, ¿no? No lo que lees en habilidad verbal, ¿no? Sino cuento, libro que te hayan recomendado que hayas leído. No sé, hace un mes, el año pasado. ¿Cuál es el último libro o cuento que han leído, chicos? ¿Mm? ¿No han leído o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Nada? Sí, a ver, ¿cuál Thaís? Thaís dice que sí. Profesor, yo siempre paro leyendo libros, pero no me acuerdo el último, pero el año pasado sí me completé, estaba por completar un, un libro, es un conjunto, se llamaba Ana de las Tejas Verdes, creo. Ana de las Tejas. Eran 8 libros, me leí 4. Asu. Bien, bien. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y lo demás? Ayelen, Kiyara, nada. Flor, Keren, Eddie. Keren está con la cuenta de su hermana, ¿no? O sea, Chucky igual está con Ángel, ¿no? Estás con la cuenta de tu hermana. O están juntos, qué sé. Valeria. No se acuerdan. Bueno, es importante, chicos, que ustedes vayan formando también ese gusto o hábito por la lectura, ¿sí? Les va a ayudar a futuro para que ustedes puedan desenvolverse mejor, para que ustedes puedan trabajar mejor en general, ¿sí? Hasta aquí, ¿más o menos queda claro? ¿Sí? Bien. Ahora, también podemos entender la filosofía como una actitud. Ya dijimos que es una actitud, ¿se acuerdan? ¿Qué era una actitud? Actitud, ¿se acuerdan? Esto vimos la primera semana y lo retomamos también la segunda semana. Era una entrega, disposición o respuesta. Sí, discúlpame. Era una entrega, disposición o respuesta, ¿cierto? ¿No? Vimos actitud pragmática, actitud religiosa, actitud estética, actitud científica, ¿qué actitud moral? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era la actitud moral? La ¿Cómo que era? distinguía entre lo bueno y lo malo. Claro, distinguíamos y juzgábamos, ¿no? Por ejemplo, si alguien mentía, les decíamos que mentir era malo, incorrecto, ¿cierto? ¿Sí? Qué sé yo, ocultar las cosas también es malo, ¿cierto? Actitud estética, por ejemplo, era reacción ante las cosas que nos parecen bellas o agradables, ¿cierto? O también desagradables, lo contrario. Podrías decir que te gusta la música tal o no me gusta la música tal, me gusta tal película, me gusta tal libro, me gusta tal cuento, no me gusta, ¿cierto? Me parece horrible, desagradable, en fin, ¿sí? Ahora, pero obviamente lo que nos interesa aquí es la actitud filosófica, tanto espontánea como académica, pero importante, más importante la acá,
la académica, ¿cierto? La académica, ¿cómo es? Ante la realidad o ante el mundo, ¿cómo es el filósofo? ¿Se acuerdan? Hay una característica nueva, universal. ¿Qué significará que el filósofo tenga como característica también de la actitud filosófica académica universal? También se le conoce con ese nombre, totalizadora. ¿Qué significará ello? Que al filósofo o a la filosofía le interesa estudiar, en una palabra, todo, todo, ¿sí? O sea, ¿por qué es universal el filósofo o la filosofía? Porque al filósofo o a la filosofía le preocupa estudiar todo, en una palabra, todo. ¿Sí? La vida, la muerte, el amor, el odio, el bien, el mal, la justicia, la libertad, la realidad, por ejemplo, ¿sí? Al hombre, al ser humano en general, en fin, todo aquello que se pueda conocer o que se pueda problematizar o pensar, ¿sí? Se puede someter a un razonamiento filosófico. Todo, absolutamente todo, ¿cierto? Ahora, el filósofo también es, esto tú ya lo conoces, es crítico. ¿Por qué? ¿Por qué es crítico? Porque cuestiona, ¿cierto? Cuestiona, no acepta dogmas, ¿se acuerdan? Cuestiona, se hace preguntas, analiza, ¿sí? No acepta las cosas tal y como son. Así como, por ejemplo, la semana decíamos, ¿no? En los mitos, en la época de los mitos de los griegos, los mitos explicaban el mundo, ¿cierto? Y el griego aceptaba los mitos para explicar el mundo, pero en algún momento, pero simplemente los aceptaba por fe. ¿El filósofo qué hace? El filósofo, ¿qué hace? ¿Qué hace el filósofo? Cuestiona, ¿no? No deja de creer en los dioses, eso ya lo hemos dicho, pero cuestiona y empieza a explicar el mundo usando ¿qué cosa? Su La razón. la razón, simplemente, ¿no? Por eso también la filosofía es racional y también es radical. ¿Por qué? Porque busca causas, busca principios, busca el por qué, ¿sí? Busca una explicación, ¿ok? Sí, más o menos hasta aquí. Este es el esquema principal, simplemente, ¿ok? Ahora, también hay que entender que la filosofía, estas son de frases, si quieres tú lo anotas, surge del asombro, ¿sí? ¿Te acuerdas? Eso ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué es el asombro? ¿Qué era el asombro? Está en tu libro y está en tu cuaderno también. ¿Qué es el asombro? Es una capacidad para quedarnos maravillados frente a lo nuevo. Ante lo nuevo o lo desconocido, ¿cierto? ¿Y quiénes principalmente se asombran constantemente? Los niños, ¿cierto? Por eso dice un autor español, dice esto, ¿no? La filosofía surge del asombro. Ya, eso lo decía Platón y Aristóteles. El filósofo es como un niño. No es que los niños sean filósofos, o sea, metafóricamente sí, ¿no? Porque los niños preguntan qué, por qué y para qué, ¿cierto? Pero cuando decimos que el filósofo es como un niño, es porque no es que se comporta como un niño, sino porque ve el mundo con sus ojos. O sea, para el niño todo le parece nuevo, desconocido, hace preguntas, naturalmente, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Para qué? ¿Cierto? El filósofo también hace lo mismo, ¿sí? ¿Ok? Entonces te vas dando cuenta que la filosofía es una actividad que hace preguntas, que se pregunta por las cosas, que se cuestiona, ¿cierto? Que busca la verdad, ¿sí? Y también hay que entender esta frase un poco para entender de dónde surge la filosofía anteriormente, ¿sí? Aristóteles decía esta frase: el amante del mito es también amante de la sabiduría. Con esto podemos explicar un poco lo que vimos anteriormente. Tanto el poeta como el filósofo se parecen o no. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque ambos buscan explicar el mundo, ¿cierto?
Claro, tanto el amante del mito, o sea, aquel que crea los mitos es el poeta, como el amante de la sabiduría, el filósofo, ¿sí? Son hombres es que se asombraron ante el mundo y buscaron explicarlos. El poeta, a través de su fe, más el mito, y el filósofo, deja de lado el mito y usa más la razón. Simplemente esa es más o menos la división, simplemente. O sea, hay similitudes, ¿sí? Entendiendo que todo ser humano desea o busca conocer, ¿ok? Y con el tiempo ha ido cambiando la forma de explicar el mundo. Nada más. Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. ¿Terminaste de copiar? ¿Sí? Te recomiendo que termines de copiar. ¿Sí? ¿Me avisas, porfa? ¿Acabaste ya o todavía no? Esa es toda la primera parte. Ahorita seguimos con la siguiente. ¿Sí? No se olviden que tienen que estar al día. Hoy tenía que pasar sus notas del cuaderno y se salvaron. Se salvaron. Así que el otro lunes, sí, ya saben. Aviso importante para Ángel también, que tiene que estar al día ya. Sí, no se vaya a olvidar. Igualmente a su compañera nueva. Sí. Que Yara, ¿te pidió ayuda tu compañera? Sí, Sí. profesor. Muy bien, muy bien. Es importante y más que nada un poco orientar en lo que se ha avanzado anteriormente y cualquier duda o consulte ya me la hará ella personalmente, ¿no? Sí, para que se pueda adaptar y se pueda luego integrar, ¿no? Con nosotros. Bien, ¿acabaron? Nada. Flor me pregunta, ¿hoy va a haber examen mensual o solo vamos a hacer práctica? No, hoy tanto el examen como cualquier tipo de evaluación la vamos a tomar el día lunes. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿No hay problema? Hoy correspondía, como le decía, el examen, pero por esta circunstancia que estamos pasando,
vamos a tener que posponerlo, por eso estoy avanzando el tema. Y la siguiente semana ya nos ponemos al día con el examen y con la práctica. ¿Sí? Por esa parte, por esa cuestión, ustedes no se preocupen. ¿Sí? Para el lunes ya nos vamos a ver. Estoy más que seguro que estos días ya esperemos que se resuelva, que se tranquilice un poco, ¿no? Porque está un poco movido, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Su compañera que viene de San Juan, ¿no? Eh, ¿Qué tal? En la mañana hay carro, pero en la tarde no hay carro. ¿Cómo regresa a su casa? No, en bicicleta, pero también peligroso su edad, pues, ¿no? O para que su mamá venga a recogerlo, pero también ¿cómo va a llegar? Es un poquito complicado, ¿no? Igual también para nosotros. Entonces lo más recomendable, creo que ustedes ya saben, ¿no? Les ha comentado, ¿no, chicos? Seguro anoche les han comentado, claro, ya saben un poco. Más accesible, más recomendable y también para verle a la integridad de ustedes, después mejor virtual por estos días, ¿no? De paso que a ver, veo cómo son ustedes en virtual. En virtual son más calladitos. En presencial son más activos. Bien. ¿Listo? ¿Paso? ¿Ya está? Confírmame, por favor, si ya está. Un ratito más, profesor. Ya, pura, pura, pura. Profesor, Dime. usted la semana pasada había dejado la tarea que era pegar los dioses y también dejó, Ah, no me acuerdo, era que investiguen sobre un mito, el que sea griego, que puedan, resumirlo, busquen el resumen. Sí, hay resúmenes a veces en internet. O si ustedes buscan, ustedes leen algo más extenso y lo resumen. Pero generalmente los mitos son cortitos. Por ejemplo, el de la manzana de la discordia. ¿Alguno lo ha leído o lo han escuchado? O quizás lo han encontrado en internet. ¿Sí? Ya, pues, es cortito, ¿no? Cortito. ¿Sí? Era creo que la boda de Hera, ¿no? No sé, corrígeme, que ya era. A ver, que ya era. profesor, y eso se hacía a mano, ¿no? A mano virtual, o sea, les había dado la facilidad a ustedes. O sea, yo sé que quizás escribir todo el resumen es un poquito pesado, ¿no? Quizás podrían escribirlo o copiarlo, el resumen, o el resumen si quieren lo hacían virtual, ¿no? Para que lo peguen en una hojita. ¿Sí? Era opcional aquello. Y el dibujo o imagen pegada también era opcional. Hay chicos que les gusta dibujar, lo dibujan. ¿Sí? Que se relacione con el tema, pues, ¿no? Profesor, la tarea era hacer un mapa de Grecia y señalar Mileto y Ah, también también dijimos, no, claro, también dijimos buscar el mapa de la Grecia antigua y señalar en este caso Mileto, ¿no? De la Grecia antigua. La Grecia antigua, a ver, no sé si lo tengo aquí. Por ejemplo, así, ¿no? Así es, mira. Pues este es uno de tantos. Mira, ¿lo ven? ¿Se ve? Ya, esa es Sí, la Grecia antigua, ¿no? Y por aquí, bueno, yo voy a señalar, por aquí, o sea, para este lado está Mileto. Chiquitito, pero sale siempre el nombre, Mileto. Sí, la idea era solamente señalarlo, o encerrarlo o señalarlo, pegarlo eso. ¿Sí? Y el mito griego, como habíamos dicho. ¿Listo? Ay, estoy un poco tupido. Listo, chicos. ¿Ya acabaron? Ahora sí, ¿no? Cualquier cosa, ya yo te paso, si no el PPT. Pero por ahora, ya acabaron, ¿verdad? Sí, para poder avanzar. Confírmeme, por favor.
¿Sí? ¿Acabaste? Ujú. Bueno, si no me dices nada, asumo que sí. ¿Ok? Listo. Ahora, tenemos justamente, bueno, esto ya es dato, esto tú ya lo tienes en tu cuaderno. ¿Dónde y cuándo surgió la filosofía? Grecia, siglo VI, ¿verdad? El primer filósofo y que da el paso al mito de Logos, ¿quién es? Tales de Mileto. Esto ya está en tu cuaderno. Ahora, el primero en proclamarse filósofo es Pitágoras de Samos, ¿sí? Tales de Mileto cuando hace esta reflexión y cuando deja de lado la explicación mitológica y empieza una nueva explicación, él no sabía qué estaba haciendo, ¿sí? O sea, él no dijo, esto que estoy haciendo es filosofía, no, ni siquiera sabía lo que hacía, simplemente seguía elaborando, seguía trabajando, seguía haciendo su reflexión, ¿ok? En algún momento simplemente se le da nombre, pero el nombre es después, ¿sí? Y el primero en proclamarse filósofo, o sea, decir, soy amante de la sabiduría, soy filósofo, mas no sabio, es Pitágoras de Samos, ¿sí? Profe, ¿Pitágoras es el mismo que plantea el teorema de Pitágoras? Sí, al que se le atribuye el teorema de Pitágoras, es el mismo, también era filósofo, matemático griego, ¿sí? ¿Ok? Algo más te iba a decir, algo más te iba a decir. Se me fue la idea. Te iba a decir. Ay, se me fue la idea. Bueno, ¿ok? Hasta aquí todo bien. Ah, ya. Por ejemplo, para que me puedas entender. ¿Qué fue primero? ¿Qué tú crees que fue primero? ¿La palabra dormir o el acto de dormir? El acto. El El acto, ¿no? acto. Claro. La gente dormía y en base a la actividad que estaba haciendo le dijeron, vamos a llamarlo dormir, pues. En otros idiomas le habrán puesto otro nombre, ¿no? Otra palabrita simplemente, pero es lo mismo, ¿sí? Y también tenemos a Descartes, así su apellido, pero se le conoce más por eso, Descartes, que es considerado el padre de la filosofía moderna, ¿sí? Esto es un poco más que nada datos para diferenciar, ¿sí? Hay filosofía antigua, hay filosofía medieval y hay filosofía moderna. El padre de la filosofía moderna es Descartes, ¿sí? Un poco de datitos nada más. Ahora sí, sigamos. Ahora sí, aquí me interesa trabajar un poquito más. Bien, hemos dicho que la filosofía estudia todo, ¿cierto? Pero, cuando decimos estudia todo, ese todo, se estudia de manera organizada, ¿sí? No es que un filósofo habla del hombre, luego de la vida, luego de la belleza o el arte, luego del amor, luego de la ciencia. No, no es que todo lo mete en un solo saco, por así decirlo, sino que con el tiempo se han creado disciplinas filosóficas, ¿sí? ¿Y qué cosas son las disciplinas filosóficas? Vamos a decirlo de esta manera, son ramas de la filosofía, ¿ok? O campos especializados, ¿sí? La filosofía es un árbol gigante, es un árbol enorme, ¿sí? Pero no todo filósofo se ha dedicado a lo mismo y no toda reflexión filosófica es la misma. Por eso existen ramas, ¿sí? Cada rama tiene un campo, un problema propio, especializado, por eso se le dice, con un conjunto de problemas personales. Por ejemplo, mira aquí, tenemos, por ejemplo, solamente te digo esto de dato, ¿sí? La ontología. La ontología, ¿sí? La ontología. No odontología, ontología. ¿Qué es la ontología? El ser o la realidad. El ser o la realidad. A partir de ahora, cuando tú hables del ser, es como sinónimo de la realidad. ¿Qué es la realidad? Todo lo que está fuera de mí. Todo lo que yo veo en este momento y todo lo que no veo, pero que puedo pensar en ello, ¿sí? Es real, ¿sí? Por ejemplo, para que me puedas entender, este control que está en mi mano, ¿existe o no existe? ¿Es Sí, sí, sí. real? Sí, ¿Por qué es real? porque
Porque lo puedes tocar. ¿Por qué? Porque lo puedes tocar. Ya, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Solo porque lo puedes tocar es real? ¿Mm? Porque existe. Ya, pero ¿por qué es real? ¿Por qué es real? Porque se puede ver. Se puede ver. Ya, a ver, pregunta. ¿Ya no lo ves? ¿Ya no es real? ¿Ya no existe? ¿Mm? ¿Ya no existe? ¿Desapareció? ¿Ya no existe? Sigue existiendo, profesor. Sigue existiendo. Claro, sigue existiendo. Aquello que es real y aquello que existe no depende de si que lo podemos o no podemos ver o tocar o sentir o percibir. ¿Sí? ¿Queda claro la idea? ¿Sí? La realidad, vamos a decirlo así, es todo aquello que existe fuera de la conciencia humana. Es todo lo que existe fuera de la conciencia humana. O sea, no, algo no es real porque lo vea o porque lo sienta. Es real porque está dentro de la realidad. Nosotros somos reales también porque estamos dentro de una realidad amplia, diversa, cambiante. ¿Sí? ¿Todo bien? Ahora, una pregunta ontológica es si todo lo que existe es, por ejemplo, materia o es idea. Por ejemplo, aquellos que dicen que todo es materia se le considera materialistas, ¿no? Pregunta, ¿toda la realidad es materia? ¿Mm? Habla. ¿Toda la realidad es materia? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Toda? No, ¿O profesor, no? A ver, No. dime algo que no sea materia. los pensamientos. Los pensamientos, ¿qué más? Los sonidos. ¿Mm? Los Los, sonidos. los amigos. Bueno, si hablamos de los amigos. Los sonidos, sonidos. Pero el sonido es materia. Es materia. Ah, La luz es materia. El viento, el oxígeno es materia. ¿Sí? Aquello que no es materia no es mira, aquello que no es materia no es perceptible con los sentidos. Es entendible a la razón o al pensamiento. Las palabras, los conceptos, los números, los sentimientos, por ejemplo, la amistad. ¿Qué es la amistad? Es un concepto. Es un concepto que intenta designar una actividad que hacen dos personas o más, ¿cierto? ¿Sí? Eso es algo que no es materia, es abstracto, es una idea, ¿sí? Por eso es que en la ontología se intenta determinar qué es primero, la materia o la idea. O todo es materia o todo es idea, espiritual o abstracto. Es una reflexión filosófica muy bonita, muy interesante, ¿sí? Hay quienes dirían, todo es materia y todo depende de la materia, inclusive los pensamientos. Hay otros que dicen, no, primero es la idea, primero es lo abstracto y después viene la materia. Bueno, eso por ejemplo se ve en ontología, ¿no? Sobre la realidad, ya definimos más o menos la realidad, pero aquí viene una idea más amplia, si lo real o la realidad es materia o es idea, ¿sí? ¿Ok? Ahora, otra reflexión es la antropología filosófica. ¿Y qué estudia la antropología filosófica? Al hombre, ¿cierto? O la condición humana, ¿sí? ¿Cuáles serán preguntas sobre la antropología filosófica? ¿Cuáles serán interrogantes sobre la antropología filosófica? A ver, ¿cuál será una interrogante filosófica? Una pregunta filosófica es esta, ¿no? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Sí? Es una pregunta o interrogante filosófica muy común, ¿no? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Sí? ¿Todo bien?
¿Cuál es la esencia y naturaleza del ser humano? O sea, la pregunta es, ¿qué es aquello que nos hace humanos? Por lo tanto, ¿qué es aquello que nos diferencia de los animales? ¿Será solamente nuestra fuerza, el lenguaje, la capacidad de crear trabajo o hacer trabajo, el que seamos seres sociales? ¿Qué es lo que nos hace humanos y que nos distingue de otras especies? Es una interrogante respecto a la antropología filosófica, ¿sí? Muy parecido a la ontología tenemos a la nociología, y la nociología estudia el conocimiento, ¿sí? Una pregunta filosófica es, ¿se puede conocer? Pregunta, ¿se puede conocer o no? ¿Sí o no? ¿Es posible el conocimiento? Sí, profesor. Ujú. ¿Y cómo conocemos? ¿Cómo empezamos a conocer? ¿Cómo conoces algo tú? Con mis acciones. ¿Con qué? ¿Con qué? Mis acciones. Acciones. No. ¿Cómo empezamos a conocer? ¿Cómo empezamos a conocer? Observando. Observando, o sea, a través de los Tiros. sentidos. Claro. Empezamos a conocer a través de los sentidos. ¿Y el sentido que más usamos cuál es? El de la vista. ¿Sí? El de la vista. ¿No? Por eso decimos observando, claro. Y de ahí viene la parte racional, la parte del pensamiento. ¿Sí? Eso se estudia, por ejemplo, en lo que viene a ser, lo que viene a ser la, la nociología. ¿Sí? Es nociología. ¿Ok? La G es como que se aspira y no se pronuncia. ¿Sí? La G y la N cuando se junta, la G es así, ¿no? Tienes que, como que, tienes que hacer esto para que digas gato, guitarra, ¿cierto? Cuando lo mezclas con una N, parece que la G se asfixia y suena como una N. Nociología, por eso decimos. ¿Me entiendes? ¿Sí? Ahora, otro campo de la filosofía es la epistemología. ¿Sí? Ella también estudia el conocimiento, pero el conocimiento científico, por eso decimos la ciencia, a secas. ¿Sí? ¿Ok? La ciencia en general, la epistemología estudia la ciencia como tal. ¿Ok? La ciencia como tal. No es que el filósofo haga ciencia, sino que el filósofo se preocupa o se hace preguntas sobre la ciencia. Por ejemplo, ¿qué es el método científico? ¿Sí? Yo te pregunto, por ejemplo, la astrología, ¿saben qué es la astrología? ¿Saben qué es la astrología? Los ¿Mm? Quiere decir que estudio los astros. Ya, ¿y qué es un astro? Un cuerpo en el espacio. ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Qué es un Un astro? cuerpo. ¿Un cuerpo qué? ¿Un cuerpo espacial? ¿Un cuerpo celestial? ¿Qué cosa es un astro? Es una estrella, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. La astrología lo que estudia Es un cuerpo celeste, es un cuerpo ¿qué? celeste. Cinético. No te escucho bien, Kiyara. Fuerte. Es, es un cuerpo celeste. Es un cuerpo celeste. Ya, ¿y puede ser azul o no? Nah, cuerpos celestes se le dice, ¿sabes por qué? Es un término griego. Los cuerpos celestes es todo astro, ¿sí? Que está en el espacio, ¿ok? Los planetas también eran llamados cuerpos celestes, ¿sí? Pero vamos a decirlo simplemente, es un cuerpo que está en el espacio, vamos a decirlo así, ¿ok? Y la astrología justamente estudia eso, ¿no? Cómo las estrellas, cómo los planetas, entre comillas, influyen en la vida de las personas. Por eso es que a partir de ellos se crea ¿qué cosa? Los horóscopos o el tarot, ¿cierto? ¿Ustedes creen en el horóscopo?
¿Alguien cree en el horóscopo? ¿Sus mamás o sus papás creen en el horóscopo? No, profesor, porque todo lo que, o sea, todo lo que dicen es como un entretenimiento, mejor dicho así. Ya, pero sus mamás creen en el horóscopo, No, Profesor, ¿qué es ¿no? eso? El horóscopo es eso, ¿no? Por ejemplo, decir yo soy Libra, yo soy Tauro, yo soy Géminis, y día a Profesor, día, dime, el horóscopo es eso que viene como los signos y cómo es, algo así. ajá, ¿y cómo te va a ir en tu día? Ah, ese es el horóscopo, ¿sí? El horóscopo justamente, o el tarot, surge pues supuestamente de estudios, entre comillas, de numerología o de astrología, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Pero ustedes creen eso o su familia cree en eso? ¿Sí o no? No, bueno, hay Mi gente que sí, amiga, ¿no? ¿Cómo? mi amiga. Ya, por ejemplo, tu amiga, ¿no? Hay jóvenes y señores también, señoras, señores, que creen eso, ¿no? Y te dicen, ¿no? Por ejemplo, este, ¿tú qué signo eres, Keyara? Aries, Aries, ¿ya ves? Tú, Thais, Virgo. Virgo, ¿no? Por ejemplo, salen, hasta en la tele salen, ¿no? Virgo, el día de hoy vas a tener un día pésimo. Vas a estar cansada, vas a estar aburrida, porque vas a tener clases virtuales. Nunca te van a decir eso. Siempre te van a decir cosas generales. El día de hoy te va a ir bien, te va a ir mal. Ten cuidado con tus decisiones que tomes. Nunca te dice qué vas a tomar, qué decisiones vas a tomar, pero simplemente te dicen cosas generales, ¿no? Y la gente cuando escucha a ellos se asombra, se sugestiona, se dice la palabra, se sugestiona, o sea, le da tanta importancia a eso que eh, deja de pensar por sí mismo y cree lo que dice un periódico o lo que dice una persona en la televisión. Pregunta, ¿eso puede ser científico? ¿no? No, porque ya hemos dicho que el científico tiene que verificar o ser exacto o riguroso con lo que hizo, ¿no? O sea, el científico no puede hablar por hablar, ¿sí? Por eso yo te pregunto, la astrología, por más que muchos digan que es una ciencia, exactamente, ¿es una ciencia o no? ¿No? No es una ciencia, pues. No, Sí, no es una ciencia. Pero la astronomía, Sí, sí. eso sí es una ciencia, pues. Ella estudia los cuerpos celestes o los astros. La astrología no, ¿sí? El horóscopo tampoco es científico, ¿ok? profesor, Dime que ya era. tengo una pregunta que es sobre la actitud filosófica académica y la actitud eh, fil- filosófica. Espontánea. No, con la científica, o son la misma. Ah, ya. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Son parecidos, pero la diferencia es que la actitud científica busca experimentar, ¿se acuerdan? Busca someter todo lo que dice a la experimentación. Es En cambio, científica. claro, esa es científica. En cambio, la actitud filosófica académica no es ciencia, y el filósofo no es científico porque él no verifica de manera experimental, ¿sí? El científico sí. El científico tiene que apelar a métodos científicos, tiene que apelar a comprobaciones o verificaciones, ¿ok? El filósofo no, simplemente el filósofo te convence, te argumenta, pero nunca te verifica, ¿sí? Lo que dice no lo verifica. Otra diferencia sería que en la ciencia hay respuestas únicas para problemas específicos. En cambio, en la filosofía hay preguntas y hay muchas respuestas. ¿Queda claro la idea? ¿Más o menos? ¿Sí? Esa es la diferencia entre la ciencia y la filosofía. Por eso es que la ciencia tiene más prestigio que la filosofía, ¿no? Bien. Luego tenemos la axiología. Y la axiología estudia el valor en general, ¿sí? El valor de las cosas, el valor en general. Por ejemplo, a ver, con ustedes sí se puede trabajar esto. ¿Qué tipos de valores conoces? ¿Qué tipo de valores conoces? Ama- O sea, valores así. ¿Qué tipo de valores conoces? Por ejemplo, decir la honestidad, solidaridad, Disciplina. disciplina.
¿Son valores de qué tipo? ¿Sabes cómo se le conoce a esos valores? Ser honrado, justo, solidario, ¿sí? Se le conoce como valores morales, ¿sí? Pero, ¿solamente existen los valores morales o los valores éticos? No. También existen, por ejemplo, los valores sociales, la amistad, la fidelidad, la enemistad, ¿sí? La solidaridad también puede ser un valor social, ¿no? Porque la solidaridad se aplica con los demás o en conjunto, ¿sí? La colectividad o la individualidad son valores sociales también. Colectividad, trabajo en grupo. Individualidad, trabajo personal, pero muy egoísta. ¿Me dejo entender? También existen, por ejemplo, los valores jurídicos. Por ejemplo, lo justo o lo injusto políticamente o jurídicamente hablando, o lo legal o lo ilegal. ¿Sí? Jurídicos. Pregunta, ¿son los únicos? Te vas dando cuenta, hay más. Por ejemplo, dos más, ¿ya? Los valores, podemos decirlo, económicos. Por ejemplo, lo útil y lo inútil. Lo productivo y lo improductivo. ¿Sí? También tenemos, por ejemplo, los valores, dejemos decirlo, los valores, ¿qué puedo decir? Religiosos, también hay valores religiosos. Lo sagrado, lo divino, lo profano, ¿sí? ¿Ok? Son valores. ¿Te das cuenta que los valores son qué cosa, lingüísticamente hablando? Para que me puedas entender. Si yo digo, por ejemplo, esto, mira. La mesa es bonita. En esa oración, ¿cuál es el sujeto, cuál es el predicado? El sujeto es la mesa y el predicado es bonito. Ya, este es el sujeto y esto es el predicado. Pregunta, ¿qué cosa es la palabra es? ¿Qué es, lingüísticamente hablando? El verbo. Verbo copulativo, ¿cierto? Pregunta, mesa, ¿qué cosa es? Es un Sustantivo. sustantivo, ¿cierto? Abstracto o material. 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 ¿Y la qué cosa es? Artículo, ¿cierto? Artículo. Artículo, muy bien. A ver, ¿tú sabes que todo sujeto también se le conoce como frase? ¿Ya sabes esto? ¿Frase nominal? ¿Sí? ¿Has llevado eso? Todavía no lo creo, ¿no? Muy avanzado esto ya. Pero el sujeto se compone siempre de un artículo y un sustantivo. A eso se le conoce también como frase nominal. ¿Sí? Pero bueno. Ahora, analicemos el predicado. Hay predicados muy grandes, muy extensos, pero acá el predicado es sencillo. El verbo, el es un verbo copulativo, verbo ser, verbo copulativo. ¿Y qué es bonita? ¿Qué cosa es bonita? Un adjetivo. Un adjetivo. Claro. Pero si digo, por ejemplo, también es fea, eso también es un adjetivo. Si digo, por ejemplo, no digo mesa, si digo ahora, Juan es bueno, la palabra bueno también, ¿qué cosa es? Es un Adjetivo. 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 ¿Te das cuenta que los valores son adjetivos o calificativos? Lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo sociable, lo insociable. ¿Me dejo entender? Son objetivos que usamos en la vida diaria, ¿sí? Y la ética estudia, en este caso, la moral específicamente, los valores morales específicamente. Una pregunta ética sería, por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿O qué es lo bueno? ¿Sí? ¿Qué es el bien? ¿O qué es lo bueno? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Son interrogantes filosóficas asociadas justamente a disciplinas filosóficas. Y por aquí tenemos, por ejemplo, otro campo de la filosofía que se le conoce como filosofía política. ¿Sí? ¿Qué estudia la filosofía política? ¿Cómo se organiza la sociedad? ¿Sí? ¿Cómo se organiza la sociedad? ¿Qué cosa es el Estado? ¿Qué es el poder? ¿Sí? Son aspectos que le interesa a la sociedad, aspectos que
tiene que ver con la sociedad en general. Eso es política, ¿no? Y la lógica estudia la validez de la inferencia, ¿sí? La validez de la inferencia, ¿sí? Por ahora que quede eso como dato simplemente, ¿ok? Anótalo ahí. ¿Acabaste de copiar? ¿Acabaron? Un ratito, por favor. Sí, a ver. Bien. ¿Acabaron? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Esto es un ejemplo nada más. Eso no es necesario que lo copies. Pero más que nada para que entiendas que en cierto modo, cuando alguien estudia el valor, en cierto modo estudiamos esos calificativos objetivos que usamos para designar a las cosas, ¿no? Como tú sabes, un objetivo es una propiedad, es un calificativo a una propiedad de un objeto, ¿sí? O de un sustantivo en general, ¿no? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, Juan es un nombre propio, es un pronombre, pero no, es un nombre propio, es un sustantivo, pero también es, claro, es un nombre propio y también es un sustantivo. Así que de Juan yo puedo decir que es honesto, deshonesto, ¿no? Justo o injusto, esos son valores morales éticos, bueno, malo, en fin. ¿Sí? Bien. De igual manera, ¿no? Valores estéticos, es agradable, es simpático, no es simpático, es horrible, en fin. Y así sucesivamente. Terminamos simplemente con esto. A ver. Actitudes filosóficas. ¿Sí? La actitud filosófica académica
Esto ya lo hemos visto la semana pasada, bueno, pero la primera semana, ¿sí? Y como ustedes saben, tiene características. Ya hemos mencionado algunas, ustedes ya conocen algunas. Solamente acá voy a complementar algunas. Te voy a pasar el PPT, eso ya lo copias después, ¿sí? Ya sabemos por qué es utilizadora, porque estudia todo, ¿cierto? Ya sabemos por qué es crítica, porque cuestiona, porque no acepta dogmas. Tú ya sabes que es un dogma, es una verdad revelada, es una verdad que no acepta cuestionamientos. Tú ya sabes qué cosa es radical, porque busca causas primeras o busca las causas. Tú ya sabes por qué es racional, porque la filosofía da argumentos, intenta convencer, ¿sí? Veamos algunas otras. La filosofía es problemática porque plantea y replantea preguntas. ¿Qué interesa más en filosofía? ¿La pregunta? Sí, mucho. Muchas preguntas o interrogantes filosóficas hasta el día de hoy no tienen solución. Se mantienen vigentes, ¿sí? Hay muchas respuestas para unas cuantas preguntas. Lo que interesa, lo que importa es la pregunta, pues, ¿no? Problemática porque plantea preguntas constantemente. Metódica, ¿por qué, profesor? Porque usa métodos o pasos o procedimientos, pero no métodos, no métodos científicos, ¿sí? No lo confundas. ¿Y por qué sistemático? Sistemático ya dijimos, ¿no? Esto ya también lo hemos hablado, porque es organizado. Es un saber organizado. Es un saber con orden, ¿ok? Profe, ¿por qué la filosofía es trascendental? Porque va más allá de lo evidente. O sea, la reflexión filosófica, vamos a decirlo así, no se guía simplemente o no trabaja con lo que puede ver, ¿sí? Por ejemplo, en las filosofías o desde la filosofía se ha problematizado el problema del alma. Pregunta, ¿el alma se puede ver? ¿Se puede tocar? No, por eso decimos que eso es una actividad trascendental porque va más allá de lo que se puede ver, ¿sí? Va más allá, reflexiona por aquello que está más allá de los sentidos. Eso quiere decir trascendental, ¿sí? Y teórico, ¿por qué? Porque la filosofía, ¿no? Experimenta como lo hace la ciencia, ¿sí? Son algunas características adicionales, complemento de lo que tú ya conoces o ya sabes, ¿sí? Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Sí? Esto ya, ¿puedes tomarle captura, por favor? ¿Sí? Por si acaso no llega el PPT, tomarle captura por si acaso. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Sí? Listo. Y ahora, y por último esto, también le tomas captura, ¿ya? Solo te voy a explicar brevemente esto y tú lo demás lo anotas para que puedas descansar. La filosofía, dijimos al inicio, no tiene una definición exacta. No hay un concepto claro, pero lo que hay son nociones filosóficas. ¿Qué es una noción filosófica? Es una forma de entender o comprender la filosofía. Es un punto de vista. O sea, más simple. Cuando tú le preguntas a un filósofo qué es filosofía, él te va a decir lo que él cree que es filosofía. Cada quien tiene un punto de vista sobre la filosofía. Por ejemplo, para Aristóteles o para Descartes, la filosofía era una ciencia, pero solo para ellos era una ciencia. Para Hegel, por ejemplo, como dice acá, era el conocimiento absoluto, ¿sí? Para otros, como Wittgenstein, la filosofía solo es una actividad que esclarece el lenguaje. Solamente revisando 4 nombres, ya hay múltiples ideas sobre filosofía, ¿no? ¿Hay más autores, profesor? Hay muchos más autores. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces no es tan sencillo, no es tan sencillo pues determinar qué es la filosofía para uno. O sea, si quiero entender qué es la filosofía para uno, tengo que entenderlo a él, pero no me dice qué es filosofía. ¿Sí? Profesor, si me preguntan por ahí la filosofía es ciencia o no, ¿qué tenéis que decir? Que no. La filosofía nunca fue, nunca no es y nunca será una ciencia. ¿Sí? Eso hay que comprender desde ahora. ¿Sí? Pero ¿por qué lo llaman ciencia algunos? Porque hay que entender qué era la ciencia para ellos, ¿sí? La ciencia como tal, como la conocemos hoy en día, no es la misma como era hace 2500 años en la época de Aristóteles. No es la misma como hace más de 400 años en la época de Descartes, ¿sí? Por eso es que ellos llamaban a la filosofía ciencia. Pero en algún momento se dejó de designar el nombre de ciencia para la filosofía, porque se comprendió recién que la ciencia era un saber distinto. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien, chicos?
¿Sí? Solamente de tarea te voy a pedir que a esto, cuando lo copies en tu cuaderno, le pongas imágenes nada más, ¿ok? ¿Sí? Solamente de ellos. Es importante simplemente lo demás. El de acá abajito, ¿sí? ¿Solo Dime. en nociones filosóficas? Sí, solamente de ellos. ¿Sí? ¿O quieres ponerle de eso también? No, solo en nociones. Nociones, ¿ya? Porque ya no dejó espacio. Pues. Acá sí vas a tener espacio, porque eso lo vas a copiar después. El de abajo no es Santa Claus, por si acaso, ¿ah? Parece por la barba y todo, pero no lo es, ¿ya? Así es él, así él era, el todo así barbón, gordito, sí. Bien, bien chicos, ahora sí, terminamos. Pueden descansar. No se olviden, por favor, que la otra semana conmigo tenemos examen, ¿sí? Tenemos también la práctica de hoy, ¿ok? Repasen, la siguiente semana también vamos a hacer un repaso previamente. O voy a revisar